Te damos gracias, Señor. Muchas gracias, Cristo de la gloria. Gracias, Señor. ¿Cuántos se animan a decirle gracias, Señor? Gracias, Espíritu Santo, porque tu presencia es poderosa en este lugar. Gracias, Padre, porque, Señor, siempre tú nos bendices más abundantemente de lo que pedimos, Padre, y aún de lo que pensamos, Padre. Y hoy en esta noche podemos sentir cómo te has comenzado a mover con plena libertad, Padre. Señor, tal vez personas que han venido, Dios, entristecidas, hoy tú cambias todo lamento en baile, en gozo, en alegría. Tú estás viendo como problemas, Señor, que se habían manifestado sobre la gente, pero hoy tú lo desarraigas, Padre, hoy tú lo quitas, Señor, y la plenitud de Cristo se comienza a mover con libertad, Padre. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que por tu palabra, Señor del cielo, nos levantaremos con poder. Hoy declaramos que por tu palabra, Señor, seremos impulsados a un tiempo de gloria, a un tiempo de bendición, a un tiempo de firmeza, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Cristo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mientras toman sus ubicaciones, si querés, mirá al que tenés al lado y decirle: yo sé que hoy Dios te va a bendecir. Decirle: yo sé que Dios hoy te va a bendecir. Yo no sé cómo ha venido tu corazón predispuesto, pero tengo la convicción de que hoy Dios va a hablar nuestras vidas. Y vamos a notar cómo la sencillez de su palabra aún sigue vigente en este tiempo. Amén. Tal vez cuando comparta la palabra te vas a dar cuenta que son, en mi caso nunca lo he predicado, pero sé que son palabras que son muchas veces compartidas, predicadas, y yo sé de que va a ser una gran bendición para nosotros. Amén. ¿Cuántos están contentos hoy de estar en la casa del Señor? Gloria a Dios por eso. Quiero compartirte lo que dice la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 25. Vamos a leer a partir del verso 27. Y estaba tentado a compartir, estuvimos compartiendo hoy la última clase del curso de matrimonios jóvenes. Así que veo que hay muchos de los que estuvieron en la clase del matrimonio jóvenes y hemos sido bendecidos realmente por el curso y porque Dios ha estado en el medio del asunto, y cuando Dios está en medio del asunto, cosas grandes y poderosas acontecen. Notamos cómo Dios nos inspira, nos restaura, nos sana. Y acontecen cosas grandes y notamos de que Dios todo el tiempo quiere perfeccionar nuestras vidas y por eso nos sentimos contentos, pero le decía que me sentía tentado de compartir algunas cuestiones que habíamos compartido. No sé, Pablo, vos qué decís, ¿puedo compartir algunas cosas? ¿Sí? Me dice que sí, pero sabe de que no puedo compartir. Así que, pero tuvimos un lindo tiempo en el curso de matrimonio y Dios verdaderamente nos bendijo. Hoy fue la última clase, así que para la próxima sé que muchos se estarán casando. Y Alan comentaba de que tenemos la cena de matrimonio el próximo viernes y decía que va a estar espectacular y que va a estar buenísimo. Y dice, qué bueno sería estar casado, pero a veces uno tiene la oportunidad de conseguir cosas. Por eso digo, si dice estaría bueno, también él puede dar una propuesta y conseguirlo, y de acá al viernes también poder estar en la cena de matrimonio. Es cuestión de decidir solamente, ¿no? Se trata de decidir, accionar y conseguir lo que uno se propone. Entonces, no solamente hay que decir estaría bueno, sino tomar la decisión, ¿no? Así que ahora vamos en serio, vamos a compartir lo que dice la palabra del Señor. Y en el verso 27 nos habla la Biblia de dos hermanos, de Jacob y Esaú, dos hermanos gemelos que tienen una situación particular donde Esaú es el primogénito, es el primero que nació, y dice que la palabra nos habla de que Jacob dice que hubo una lucha constante en el vientre de su madre para ver quién salía primero, para ver quién arrebataba esa primogenitura, porque era una gran bendición ser el primogénito, ser el primer hijo, porque era de mucha importancia. Entonces vemos de que en la Biblia nos habla a partir del verso 27, dice la palabra, dice, y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa y hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba
en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júrame en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Y dice, en la última oración dice: y así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Está bien? Y acá la primogenitura era una bendición, era algo grande de parte de Dios para el primer hijo varón que naciera en una familia. Y esto tiene que ver porque en Deuteronomio la ley que enseña en base a la primogenitura nos habla de que el primogénito tenía una doble porción de la herencia. Es decir, cuando el padre de familia partía con el Señor, el primogénito tenía la bendición de tener una doble porción cuando se comenzaban a repartir todos los bienes. Es decir, que económicamente era una bendición ser el primogénito. Pero no solamente eso, sino que además de eso le daba la oportunidad de poder liderar la familia. Es decir, que a partir de que el padre partía, él tenía la oportunidad de ser el líder de familia, de ser el nuevo patriarca, de ser el nuevo líder que iba a llevar adelante toda su familia. Y por último, esta bendición también se trataba de tener un privilegio sacerdotal, porque eran la persona que tenían la oportunidad y el privilegio de poder llevar a la gente a Dios, de brindar los sacrificios a Dios, de llevar las ofrendas a Dios, de levantar oración para con Dios. Es decir, que la primogenitura era una bendición de parte de Dios dada para los hombres. Amén. Pero la Biblia nos habla de un hombre llamado Esaú, que a pesar que en el vientre luchó para salir primero y ser el primogénito, pero dice de que en un momento determinado salió al campo y fue a un lugar a hacer lo que él sabía hacer bien, que era cazar. Y muchas veces eso es lo que le pasa al cristiano, muchas veces eso es lo que nos pasa a nosotros, de que muchas veces venimos a la casa del Señor a adorar a Dios, a buscar del Señor, y Dios nos da bendición tras bendición, y Dios nos bendice, y Dios nos suelta promesa. Pero muchas veces cuando volvemos a nuestras casas, a nuestros trabajos, y la circunstancia de la vida y el sistema, muchas veces nos lleva a que nos cansemos. Y cuando uno no renueva la fuerza en el Señor, uno se hace vulnerable como se hizo vulnerable Esaú. Al punto tal que al llegar a su casa y vio que Jacob estaba preparando la comida, lo primero que pensó fue en su necesidad del momento, en su deseo del momento. Tenía mucho hambre. Es decir, primero estaba cansado, luego tenía mucho hambre esta persona. Y dice de que le pide a Jacob que le diera un poco de ese guiso, ¿no? Y esto me hace recordar de que Dios te ha bendecido de una manera tremenda. Todo lo que estamos en este lugar, Dios te ha entregado bendición tras bendición. Cuando le hemos conocido al Señor, Dios te dio la posibilidad de que nosotros tengamos acceso a la vida eterna. Es decir, de primer momento, la primera bendición que hemos recibido por recibir a Cristo es de tenemos vida eterna. Porque dice de que no hay nadie que pueda ir al Padre sino por Cristo. Porque Cristo, ¿qué es? Es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Es decir, Dios, Jesús ya te dio acceso al Padre una vez que le hemos reconocido como Señor y Salvador. Es decir, que desde el primer momento que le hemos aceptado como Señor y Salvador, ya una bendición comenzó a actuar en nuestras vidas. Amén. Pero no solamente eso, sino de que Dios
te da también bendiciones que tienen que ver con lo material, te da bendición que tiene que ver con lo emocional. Y quiero nombrarte solamente alguna, porque si hablaríamos de todos los ámbitos de bendición que Dios suelta para sus hijos, tal vez tendríamos que dedicar a toda una reunión completa de ir tirando los tips, porque Dios te bendice de manera abundante, de manera completa. Y esto tal vez lo he repetido muchas veces, pero nuestro Dios es un Dios que está pensando en cada una de las áreas de nuestras vidas. Pero quiero nombrarte algunas de las bendiciones que Dios suelta para sus hijos. Por ejemplo, lo primero que vemos es de que Dios siempre te entrega paz en medio de tiempos difíciles, en tiempos como estos. Y vemos en Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7, dice: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, de que cuando uno se queda en las manos de Dios y confía en Dios y pone toda su esperanza en Dios, dice de que a pesar que los tiempos sean complicados, difíciles, el otro día Daniel hablaba de que estamos en una etapa de que vivimos en tiempos peligrosos, pero aún así Dios te promete que Él te guardará en paz. Dice que te guardará en Cristo. Dice que la paz que el Señor te dará guardará nuestros pensamientos y nuestros corazones. Pero me gusta porque el apóstol Pablo afirma algo, pero esto solamente es en Cristo. Es decir, que no nos da la oportunidad para flaquear, no nos da la oportunidad para que nosotros pongamos nuestras miradas en otra cosa que no sea en el Señor. Otra cosa de que el Señor nos bendice, que nos promete que Él nos proveerá de todo lo que necesitamos. Esto siempre que nuestra vida esté entregada a Él. Y vemos en Mateo capítulo 6, versos 31 y 33, dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y sus justicias, y todas estas cosas os serán añadidas. Vos fíjate de que, como te decía al principio, cuando le hemos conocido a Él, Dios te dio vida eterna, Dios te bendice en todas las áreas de tu vida, y también te dice de que seguramente los que estamos en este lugar tenemos necesidades. Y vos sabés que antes que nosotros comenzamos a pedirle al Señor, ya Dios vio, porque dice que su Espíritu Santo escudriña aún lo profundo de nuestros corazones. Es decir, que a pesar de que muchas veces no te animás tal vez a orar o a presentársela a Dios, Dios ya lo discernió en tu corazón, ya Dios lo vio. Dios tiene en cuenta nuestras necesidades. Es decir, que no tenemos que afanarnos, ni turbarnos, ni preocuparnos, porque Dios sabe que tenemos necesidades. Dios sabe lo que necesitamos, y Él lo que nos sugiere y nos invita cada día de que busquemos primeramente su reino, que busquemos primeramente su presencia, que busquemos primeramente agradarle a Él, ser fiel a Él, meditar su palabra y aferrarnos a sus promesas, porque Él cumple con lo que promete. Todo lo que Dios ha escrito en este libro se fue cumpliendo vez tras vez, y todas las palabras proféticas que son para el futuro se van a cumplir. Vemos en este último tiempo cómo salen nuevas noticias, ahora se está hablando de la apostasía, y vemos que es lo que la Biblia declara. Esto nos indica de que estamos en los últimos tiempos. Yo no sé si va a ser mañana, si va a ser dentro de una hora, cuándo va a ser, pero la convicción de que Cristo viene pronto es innegable. Nadie nos puede sacar de la mente y del corazón de que Cristo viene pronto. Y si se tarda el Señor en venir, es porque está guardando que mucho más se puedan acercar a Él, que mucho más puedan conocerle. Pero este tiempo no es para preocuparse, sino es para actuar, es para confrontar, es para pararse en Cristo y tener la convicción de que Cristo viene pronto. Amén. Pero yo quiero decirte que
en esto de que muchas veces nos afanamos y nos turbamos, es lo que le pasó a Esaú. Esaú lo primero que pensó fue en su apetito, fue en su deseo, en el deseo del momento. Y yo lo que te quería compartir en esta noche era de que muchas veces esos deseos del momento, esas necesidades que son de la hora, muchas veces te quitan la promesa que era para un futuro. La herencia que Dios tenía preparada para vos, para que la disfrute en los próximos tiempos. Porque hay una herencia que es eterna, pero también hay una herencia que Dios tiene preparado para nuestras generaciones, para nuestro futuro, para nuestros hijos. Y muchas veces tomamos decisiones que nos hacen entregar la herencia que Dios nos había entregado. La Biblia nos habla de que Esaú lo primero que pensó fue en el plato de lenteja. Y el plato de lenteja es una fiel representación de los valores terrenales de este tiempo. Es decir, de esas no necesidades que son necesidades de primera urgencia, sino de esos deseos, de esas pasiones. Y hoy en estos tiempos donde la televisión y los medios de comunicación constantemente te están haciendo de que vos tengas necesidad de cosas que hace 30 años ni siquiera eran necesarias. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando era niño, el tema del celular. Nosotros creo que teníamos un solo teléfono de línea para comunicarnos, ¿no? Y me acuerdo que nos divertíamos jugando a la bolita, a la pelota, y con eso nosotros éramos felices. La calle de tierra, y estamos en la vereda jugando y disfrutando de eso. Sin embargo, los tiempos fueron avanzando, los medios de comunicación, y comenzaron a generar otro tipo de necesidades en la juventud, en los adolescentes, en la gente adulta. Comienzan a generar necesidades que antes no teníamos. Pero sin embargo, nosotros antes vivíamos bien de todas formas. A pesar que no teníamos celulares, éramos felices. A pesar que tal vez no tenemos la tecnología que hay hoy en día, éramos felices, disfrutábamos. Es más, había otro tipo de confraternidad que hoy no la hay. Hoy muchas veces la juventud se aísla en un teléfono celular o en una tablet o en una netbook y están todo el tiempo conectados en las redes y no generan las amistades que teníamos antes. Yo no sé si usted recuerda, no se me hagan los súper jóvenes porque más o menos tenemos, salvo los adolescentes y algunos otros jovencitos, pero yo me acuerdo de que antes era el compartir con amigos, del salir con amigos, y me acuerdo de que me encantaba jugar ahí no sé, en Córdoba se dicen las bolitas, ¿está bien dicho las bolitas? Jugábamos a las bolitas y habíamos 15 chicos ahí jugando y divirtiéndonos y pasando un lindo tiempo. Y veías cómo conversabas y jugabas y la pasabas bien. Sin embargo, es como que el sistema va creando necesidades que vos podrías vivir de todas maneras, pero sin embargo ahora pareciera que lo necesitas, que no puedes vivir. Es decir, si se me pierde el celular, le empezás a decir en mi caso a mi esposa, avisale a todo que perdí el celular, que no me puedo comunicar. Avisale a todo que se me colgó el WhatsApp, no puedo. Y vos fíjate de que a Esaú lo que le aconteció fue eso. Y vos fíjate las palabras que usa Esaú que me conmovió, por eso quería compartírtelo. Dice, y Jacob le respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Y vos fíjate los argumentos que muchas veces usamos para conseguir lo que queremos. A pesar de que tal vez no sea necesario, a pesar que tal vez no sea tu tiempo, a pesar de que Dios no quiere que vos hagas lo que vos querés hacer, a pesar de que vos estás anhelando algo que para Dios todavía no es el momento oportuno, pero sin embargo, Esaú usa una frase como esta, dice, y entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Es decir, muchas veces, no sé si usted ha escuchado en el mundo a gente que dice, vos lo ves con un cigarrillo en la mano y dice,
y de algo hay que morir. Y vos decís, parece incoherente, ¿no? Porque es cierto de que no sabemos ni el día ni la hora que vamos a partir con el Señor, pero uno tiene la oportunidad de cuidarse, de estar bien. Sin embargo, hay gente que dice, bueno, en algún momento voy a morir. ¿Para qué me va a servir la primogenitura? Y esta frase que usa Esaú es como cuando en este tiempo, cuando Dios te bendice, cuando Dios te da una promesa, cuando Dios habla a tu vida y a tu corazón, pero a causa de un deseo, a causa de una pasión, a causa de un momento. Y me gusta porque el rey Salomón dice de que un momento de locura puede hacer perderlo todo. Y muchas veces nos pasa eso, hacer como Esaú, de que se precipitó para alcanzar de satisfacer su necesidad del momento. Y muchas veces nos pasa eso. Queremos lo que queremos y no importa cómo fuera, sino que tomamos la decisión rápida, tomamos la decisión apresurada para poder satisfacer los deseos del momento. Pero como te decía anteriormente, la satisfacción de tu deseo de la hora ponen en riesgo la herencia que Dios tenía para adelante, de la bendición que Dios tenía para tu futuro. Vos pones en riesgo cuando decidís de manera apresurada y de manera incorrecta y lejos del propósito de Dios. Cuando vos decidís satisfacer esos deseos, lo que estás haciendo es poniendo en riesgo las bendiciones que Dios tenía preparado para tu futuro. Por eso quiero en esta noche que podamos ser entendidos en los tiempos, que podamos entender el propósito y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Que Dios no quiere eso, que Dios quiere que le valoremos, que le honremos, que podamos tener en cuenta lo que portamos, lo que Dios ha derramado en nuestras vidas. Cuando nosotros decidimos errar al blanco, pecar, cuando nosotros decidimos ir por el camino ancho, el camino ese que lleva a la perdición, cuando nosotros decidimos no hacer la voluntad de Dios, estamos diciéndole a Dios, Señor, no me importa tus bendiciones. Cuando nosotros decidimos hacer lo que no nos conviene o lo que la Biblia dice que no podemos hacer, lo que estamos diciéndole al Señor, Señor, tengo en poco tus bendiciones, tengo en poco tus promesas y tal vez no sé si las creo porque me es más importante mi deseo de ahora, mi necesidad de la hora, el alcanzar lo que quiero ahora y muchas veces ponemos en juego y negociamos y vendemos la bendición que Dios puso sobre nosotros. Y lo primero que yo te nombraba era la vida eterna. Y tal vez has escuchado de que la salvación no se pierde. Y yo ahora te voy a dar un versículo donde te voy a hacer dudar sobre eso. Tenemos que cuidar nuestra salvación. Tenemos que cuidar nuestra salvación. El apóstol Pablo, en Hebreos capítulo 12, verso 15, te voy a leer del 15 al 17, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados, y no sea que haya algún fornicario o profano. ¿Como quién? Como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Vos fíjate la importancia que tenemos de cuidar lo que Dios ha puesto en nosotros. Yo no sé lo que Dios te ha soltado. Yo sé que Dios te ha soltado salvación y vida eterna. Yo sé que lo tenés. Pero también sé de que Dios te ha dado su presencia, su Espíritu Santo, y tenemos que cuidarlo. Dios te ha dado salud y tenemos que cuidarlo. Dios te ha dado tal vez una familia
y tenés que cuidarlo. Te ha dado un trabajo y tenés que cuidarlo. Vos fíjate que todo lo que vos tenés ha sido entregado por Dios. Y tenemos que cuidarlo, tenemos que valorarlo. Tenemos que honrar el nombre del Señor por lo que Él nos ha entregado. Porque cuando nosotros queremos salir corriendo en busca de aquello que tanto anhelamos y tanto queremos, en otras palabras le estamos diciendo al Señor, no nos interesa tus bendiciones. Y vos sabés que el Espíritu Santo se contrista de tal forma de que muchas veces se aleja de nosotros. Y vos fíjate que el apóstol Pablo da un mensaje rotundo, dice, tengan cuidado, le habla a la iglesia, a los hebreos le habla, tengan cuidado, no sean de que por estar distraído en otras cosas, por estar distraído en el pecado, por estar distraído en cosas que no tienen que ver con la voluntad de Dios, no sea que se caigan de la gracia de Dios. Amén. Por eso, en estos tiempos que, como predicaba Daniel el otro día, en tiempos peligrosos, nos tenemos que aferrar más que nunca a Dios y poder valorar de cada una de las bendiciones que Dios ha soltado sobre nuestras vidas. Me llama la atención cómo termina este pasaje, dice la palabra, entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Y muchas veces acontece eso, cuando se te presentan las tentaciones, cuando se te presentan cosas que tienen que ver con tus deseos, rápidamente uno toma la decisión alocada y dice que comió, bebió y se fue. Fue satisfecho momentáneamente. Y termina diciendo, y así menospreció Esaú la primogenitura. Por eso yo en esta noche quería compartirte un mensaje de decirte, en tiempos difíciles, en tiempos peligrosos, en tiempos que estamos llegando a que el Señor está por venir, en tiempos donde la venida del Señor es inminente, en los últimos tiempos no podemos darnos la oportunidad de soltarnos de su mano. No podemos dejar de buscarle al Señor. No podemos dejar de que el sistema nos lleve por delante. Tenemos que valorar lo que Dios ha puesto en nosotros. Amén. Tenemos que valorarlo. Yo cuando hablo de valorar lo que Dios ha puesto, fíjate que el otro día hablamos de que Dios, cuando conocemos al Señor, dice que Dios nos hace nueva criatura y que lo viejo pasó y dice, he aquí yo hago cosas nuevas. Y fíjate de que tal vez antes estamos perdidos en el mundo con nuestra situación y nuestros pecados. Sin embargo, cuando Dios comienza a hacer cosas nuevas, comenzó a traer bendición, restauración, comenzó a traer sanidad, comenzó a entregarte cosas que antes no tenías. Antes tal vez estábamos esclavos, pero Dios nos llamó a libertad. Pero de repente, cuando nosotros comenzamos a accionar fuera de la voluntad de Dios, lo que le estamos diciendo, Señor, ya no me interesa tu santidad. O tal vez no me interesa ser íntegro. O tal vez no me interesa el ministerio que me has dado, los dones que me has entregado. No me interesa. Y yo creo que no podemos darnos el gusto de querer alejarnos del Señor, porque Dios tiene cosas grandes y beneficios eternos y una herencia poderosa para nuestras vidas. Amén. Fíjate, quiero compartirte lo que dice el Salmo 1 y esta es otra de las promesas para aquellos que se aferran a Dios, para aquellos que le buscan a Dios, aquellos que no hacen como Esaú, que puso su mirada en su pasión, en su deseo, sino de gente como vos que le buscan al Señor. Fíjate lo que promete el Señor, dice, bienaventurado el varón
Salmo 1, versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y mira la promesa: serán como árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que dan su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Y cuando nosotros no hacemos como Esaú, sino como hacemos como estos jóvenes que dicen que no andan en consejo de malos, que no se andan en camino de pecadores, ni se sientan en mesa de escarnecedores, es decir, de mesa de gente que se burlan, y que se burlan aún de la palabra del Señor, y se burlan de lo que hacemos vos y yo en este lugar, o cuando buscamos de predicar la palabra. Dice de que cuando nosotros no somos parte de esta gente, y más aún cuando le buscamos al Señor y meditamos en su palabra, y para nosotros es una delicia poder estar en su presencia, el Señor promete que seremos como árboles plantados junto a las corrientes de las aguas. Y cuando habla de corriente de las aguas, habla de la palabra del Señor, es decir, que su palabra comienza a fluir en nosotros. Es decir, las promesas de Dios comienzan a fluir en nosotros. Cuando habla de las corrientes de las aguas, habla de su Espíritu Santo. Es decir, que Dios te planta para que su presencia, su Espíritu Santo, comience a renovarnos, a fortalecernos. Yo te decía de que Esaú fue vulnerable porque se sintió cansado. Y nosotros no podemos tenemos que ser cautos de que el cansancio venga a nuestras vidas, porque Dios dice de que Él es aquel que da fuerza al que no tiene ninguna. Cristo es el que multiplica la fuerza de aquel que no tiene fuerza. Por eso tenemos que fortalecernos en el Señor y meditar en su palabra y deleitarnos en Él. Porque dice la palabra de que seremos como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, y dice que da su fruto a su tiempo. Por eso te decía, Dios ya te soltó bendición, pero también te soltó promesa. Y esas promesas vos las tenés que tener ahí, abrazadas, aferradas, teniendo la convicción que en el tiempo propicio se van a cumplir. Y dice que a su tiempo, dice la palabra, dice que será como, dice que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Es decir que somos árboles fortalecidos. Dios siempre te fortalece, Dios siempre te mantiene firme. Y dice, por último, dice, y todo lo que hace prosperará. Amén. Todo lo que hace prosperará. Por eso no es tiempo de entregar ni negociar lo que Dios ha puesto en nosotros. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Amén. ¿Cuánto anhelan que las promesas de Dios se comiencen a manifestar en nuestras vidas? Amén. ¿Cuánto anhelan de que lo que dice su palabra se materialice en nosotros? Yo sé que todos queremos eso. Por eso tenemos en el tiempo de la gracia donde nosotros vivimos, tenemos que ser entendidos en los tiempos y volvernos al Señor si hemos tomado decisiones incorrectas. Pero si vos sos de aquellos que han decidido lo bueno cada día, el agradarle al Señor y buscarle al Señor, esta palabra también es para vos, para que tengas en cuenta de que no podemos en este tiempo tener en poco las bendiciones de Dios, la herencia de Dios, porque su herencia es eterna, su herencia es sustentable. Cuando uno se aferra al Señor, su herencia es sustentable. Sustentable quiere decir de que se mantiene en el tiempo, que es vigente en el tiempo. Sustentable de que a pesar que las circunstancias se levanten y venga lo que venga, Dios sigue siendo fiel a sus promesas. Amén. Dios sigue siendo fiel
a sus promesas, porque Dios ha diseñado para cada uno de nosotros planes grandes, bendiciones importantes. Y tenemos que valorar cada una de ellas en nuestras vidas. Cada obra, cada regalo de Dios, cada cosa que el Señor hizo con nosotros, tenemos que valorarlo. Yo quiero que por un minuto vos pienses todo lo que el Señor hizo en tu vida. Y tal vez mucho le puedan venir pensamientos de situaciones que han vivido. Pero yo sé que aún en el peor momento de tu vida, Dios tuvo cuidado de vos. Aún en el peor momento de tu vida, Dios te abrazó, Dios te cuidó, Dios te cubrió, como dice el salmista, bajo su ala, porque dice que cuando confiamos en Él podemos estar como bajo la sala del Omnipotente. Y Él dice que te guarda bajo la sala. Por eso yo tengo la convicción que aún en el momento de tu mayor tragedia, en el peor momento de tu vida, aún allí Dios te bendijo, porque Dios te cuidó. Porque si hoy vos estás en este lugar, es porque Dios tenía un propósito grande, un propósito eterno con tu vida. Porque si estás en este lugar, es porque Dios tenía algo preparado para que vos puedas disfrutar. Pero lo que yo no te dije es cómo empieza el versículo del Salmo que dice, bienaventurado el varón. Es decir, dice, dichoso el varón. Es decir, feliz de una manera plena, de una manera grande. Cuando habla de bienaventurado, la bienaventuranza habla de las personas que tienen una felicidad plena, completa. Pero no es cualquier felicidad, sino es la felicidad dada por Dios. Amén. Por eso yo en esta noche lo que he venido a decirte de que no podemos perder esa felicidad de que Dios pone en nuestras vidas. Cuando pensamos en un momento cómo Dios nos ha bendecido, podemos ver su grandeza en todas las áreas. En todas las áreas. Si estuvimos en pecado, Dios nos libertó y nos hizo libres. Si estuvimos enfermos, Dios nos sanó. Si estábamos metidos en vicio, Dios nos sacó de la cautividad y nos trajo a libertad. Si estábamos endemoniados, Dios nos hizo libres. Sea cual fuera la condición que nos encontráramos, Dios nos bendijo. Pero si aún no hemos pasado todos esos momentos, aún así, Dios te ha bendecido. Dios ha soltado palabras de bendición. Dile al justo que le irá bien. Dile al justo que le irá bien. Y nosotros somos justificados por Cristo. Y yo sé que nos espera un destino de gloria, de bendición y de victoria. Por eso Dios me mandó a decirte en esta noche de que no importa el tránsito que estés pasando en este momento, sino que lo que importa es lo que Dios tiene preparado en la última estación de tu vida. En la última estación de nuestras vidas nos está esperando un destino de gloria. Y no solamente allí cuando estemos junto con nuestro Señor, sino de que Dios tiene preparado algo maravilloso para que nosotros disfrutemos. ¿No te preguntaste por qué aún no se han manifestado las promesas de Dios en nuestras vidas? Es porque Dios nos está perfeccionando. Y en el proceso de la perfección no tenemos que mirar para ningún lugar más que al Señor. Señor, en este tiempo que estoy esperando para conseguir tal cosa o tal otra, pero muchas veces me dan ganas de ir a probar lo que el mundo te ofrece. Es tiempo de resistirnos al diablo. Es tiempo de no aceptar lo que el enemigo te ofrece. Es tiempo de aferrarse a las promesas del Señor. Y Jacob, que es el que suplanta, el engañador, el embustero, sin embargo, yo estoy convencido que Jacob no tuvo nada que ver. Él solamente arrebató
lo que él venía luchando en el vientre de su madre. Él vio la oportunidad y lo tomó. Muchas veces también nos preguntamos por qué perdemos cosas y muchas veces acusamos a la gente o a la situación o a los problemas o a las tragedias o a las circunstancias, pero muchas de las cosas que vivimos son porque las hemos entregado por un plato de lenteja, es decir, por algo insignificante. Tenemos que pensar bien, tenemos que meditar bien, tenemos que buscar buenos consejos, tenemos que, cuando veamos que nuestra decisión va a afectar nuestro futuro, tenemos que reverlo, pensar qué dice la palabra, qué me hace sentir el Espíritu Santo, qué piensan nuestros líderes, qué dice el pastor, qué dice tal vez un familiar que esté maduro espiritualmente, qué piensa sobre la situación. Porque una decisión te puede hacer perder lo que Dios puso dentro de vos, lo que Dios puso dentro de mí. Y hoy los tiempos son peligrosos, hoy los tiempos son difíciles, el sistema te bombardea, pero yo solamente no he venido a apuntar a nadie, sino he venido a decirte, nos tenemos que aferrar a lo que Dios puso en nosotros, a las bendiciones que Dios ya desató, porque dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que ya nos bendijo con todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales. ¿Pero en dónde? En Cristo. Es decir que todo lo que necesitas, todo lo que anhelás, todas las promesas que Dios soltó sobre vos, sobre nosotros, Dios ya nos bendijo, están en los lugares celestiales. Tenemos que aprender a vivir este proceso para que esas bendiciones se comiencen a manifestar en nuestras vidas. Las bendiciones ya Dios las soltó. Ya están guardadas para nosotros. Pero ¿sabés dónde están? No están ni ahí afuera, no están en ningún otro lugar más que en Cristo. Es decir, valoremos lo que Dios puso en nosotros. Aferrémonos a su palabra. Amén. Quiero que nos pongamos sobre nuestros pies. Y por último decirte de que Dios siempre, siempre, siempre ha sido fiel a sus promesas. Quiero leerte lo que dice Josué, con esto cierro. Capítulo 21, verso 45. Y con esta palabra tenés que salir impulsado y motivado para esperar y arrebatar lo que Dios tiene para vos. Dice la palabra en Josué 21, 45, ni una de todas las buenas promesas que el Señor le había hecho a la familia de Israel quedó sin cumplirse. Todo lo que Él había dicho se hizo realidad. Creo que no me escucharon. Ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor le había hecho a la familia de Israel quedó sin cumplirse. Todo lo que Él había dicho se hizo realidad. Amén. Y si Dios te prometió que vos ibas a ser plenamente feliz, y si Dios te prometió que ibas a ser prosperado, si Dios te prometió que ibas a ser bendecido, si ibas a tener una familia restaurada, si tus enfermedades iban a ser sanadas, si tu vida iba a ser restaurada de una vez para siempre, te quiero decir que todas las palabras que el Señor soltó sobre su pueblo, todas fueron cumplidas. Ninguna de ellas quedaron sin cumplirse. Todo se hizo realidad. Y esa palabra es para cada uno de nosotros. Por eso te decía, aferrémonos a sus promesas. No tomemos en poco lo que Dios puso en nosotros. No lo tengamos en poco. Amén. Quiero que levantemos